Pasé 5 años escuchando risitas ahogadas cada vez que entraba en la sala de reuniones con mi pelo rizado suelto. 5 años en los que me llamaban la chica del pelo diferente, personas que apenas sabían mi nombre completo. Creían que no me daba cuenta de las miradas, los comentarios susurrados cerca de la máquina de café, las bromas disfrazadas de halagos. «¡Guau, qué valiente eres!», decían, como si llevar mi pelo al natural fuera un acto de rebeldía y no simplemente existir. Tenía 53 años cuando entré en esa empresa. No era becaria. No era aprendiz. Tenía un currículum, experiencia, proyectos que habían salvado departamentos enteros en otras empresas. Pero nada de eso importaba cuando eres una mujer negra con cabello natural en una oficina donde todas las demás mujeres lucían alisados perfectos o un cabello rubio de revista. Para ellos, yo era simplemente una contratación por cuota. Un adorno para cumplir con la diversidad. Marcela, la gerente de marketing, siempre se tomaba la libertad de tocarme el pelo sin pedir permiso. «¡Ay, qué lindo! Parece algodón de azúcar», decía delante de todos, y yo sonreía. Sonreía porque necesitaba el trabajo. Sonreía porque tenía facturas que pagar. Sonreía porque aprendí desde muy joven que las mujeres como yo tenemos que tragar mucha saliva para sobrevivir en entornos que nunca fueron hechos para nosotras. Rodrigo, el director de ventas, me llamaba nuestra Doña Flor cada vez que entraba en su oficina. No sé si creía que estaba siendo amable o si de verdad no veía el problema de reducir a una profesional a un personaje de telenovela. Pero lo peor no fueron los comentarios directos. Lo peor fue el silencio. Ese silencio gélido cuando presentaba una idea y todos miraban al techo, a sus celulares, a cualquier parte menos a mí. Y luego Pedro, el becario veinteañero, repetía la misma idea 5 minutos después y todos aplaudían como si hubiera descubierto la octava maravilla del mundo. Vi cómo ignoraban mis informes mientras propuestas idénticas, firmadas por colegas blancos, se convertían en prioridad en la agenda de la junta. ¿Alguna vez te has sentido invisible en medio de una habitación llena de gente? No invisible del todo, porque te ven. Ven tu pelo, tu color de piel, tu edad. Pero te ven como si fueras un mueble. Algo que ocupa espacio pero no tiene voz. Algo decorativo, quizá necesario para la foto de la web de la empresa, pero nunca esencial. Nunca decisivo. Yo era la mujer que necesitaban contratar para parecer modernos, pero a la que nunca tomarían en serio. Hasta el día en que el director general de la empresa matriz, un hombre al que nunca había conocido en persona, solicitó una reunión urgente con el Consejo de Administración brasileño. Y pidió específicamente que yo estuviera presente. No Pedro. No Marcela. No Rodrigo. Yo. La mujer del pelo color algodón de azúcar. Doña Flor. La que contrataba por cuotas. En ese momento, mientras todos me miraban intentando comprender lo que ocurría, finalmente dejé que mi sonrisa se desvaneciera. Porque había llegado el momento de que descubrieran quién era yo en realidad. Nadie me preguntó por qué acepté la invitación. A nadie pareció importarle por qué un director ejecutivo internacional solicitaba mi presencia en una reunión estratégica cuando, hasta ese momento, apenas me invitaban a las comidas de equipo. Simplemente se miraron entre sí con esa expresión que también conocía. Esa mezcla de confusión e incomodidad que siente la gente acostumbrada a tener el control cuando algo se sale de lo previsto. Vi a Marcela cruzarse de brazos e inclinar la cabeza, como si intentara resolver un acertijo imposible. Rodrigo jugueteaba con su teléfono con más fuerza de la necesaria, golpeando la pantalla con los dedos como si quisiera perforarla. Y Pedro, ese chico que repetía mis ideas como si fueran suyas, simplemente me miraba fijamente como si le hubiera robado algo. La invitación, la atención, el protagonismo. Pero la verdad es que sabía perfectamente por qué me llamaban. Y ellos, aunque no quisieran admitirlo, también empezaban a sospechar algo. Ese miedo silencioso que aparece cuando te das cuenta de que has subestimado a alguien durante demasiado tiempo. Cuando te ríes de alguien durante tanto tiempo que te olvidas de comprobar quién se ríe al final. Pasé esos 5 años observando. No solo sobreviviendo. Observando. Cada reunión a la que falté fue una lección sobre cómo funcionaba realmente esa empresa. Cada idea robada me mostró las debilidades del sistema. Cada broma sobre mi pelo me enseñó exactamente quiénes eran las personas que me rodeaban.
Y mientras ellos pensaban que yo era solo otro empleado intentando encajar, yo estaba detectando cada fallo, cada resquicio legal, cada oportunidad que, por arrogancia, no veían. ¿Sabes cuál es la ventaja de ser invisible? Nadie te vigila. Nadie controla tus movimientos. Nadie cuestiona si te quedas hasta tarde en la oficina o si pides acceso a archivos antiguos para organizar mejor tu trabajo. Pensaban que era aplicado, que intentaba demostrar mi valía. Y así era. Solo que no de la forma que ellos imaginaban. Mientras Marcela publicaba fotos de almuerzos caros y Rodrigo presumía de cerrar tratos que yo había estructurado, yo recopilaba pruebas. Cifras que no cuadraban. Correos electrónicos que contradecían los informes oficiales. Decisiones tomadas con base en información que, curiosamente, siempre llegaba a la junta directiva con mi firma borrada y el nombre de otra persona en su lugar. No necesitaba gritar. No necesitaba armar un escándalo. Solo necesitaba esperar el momento oportuno. Llegó el momento en que la empresa matriz decidió realizar una auditoría completa de la filial brasileña. No una auditoría rutinaria, sino una investigación exhaustiva sobre el desempeño, las decisiones estratégicas y, sobre todo, quienes generaban realmente los resultados. Querían entender por qué algunos departamentos prosperaban mientras otros se derrumbaban. Querían nombres. Querían a los responsables. Querían la verdad. Fue entonces cuando surgió mi nombre. No porque lo pidiera. No porque me promocionara. Sino porque los datos no mienten. Y cuando tienes 5 años de trabajo documentado, de proyectos que ahorraron millones incluso cuando otros se llevaron el mérito, de estrategias que funcionaron a pesar de ser ignoradas en reuniones oficiales, las cifras hablan por sí solas. Alto. Claro. Innegable. Mucha gente se queda aquí tras cada revelación porque sabe que esta historia no es solo mía. Es la historia de todos aquellos que alguna vez fueron subestimados por ser diferentes. Por tener la edad equivocada. Por no encajar en el molde. Por atreverse a existir en espacios construidos para excluirlos. Así que cuando la asistente del director general envió ese correo electrónico programando la reunión y nombrándome participante esencial, no sonreí. No lo celebré. Simplemente guardé el mensaje y seguí con mi día. Porque sabía que aquello era solo el principio. El verdadero momento aún estaba por llegar. Y esta vez, no había manera de que pudieran fingir que no me veían. La reunión estaba programada para un jueves a las 10 de la mañana. La sala principal, la que daba a la avenida, con la mesa de cristal que lo reflejaba todo como un espejo. Llegué 15 minutos antes. No por ansiedad. Era estratégico. Quería ver la cara de todos cuando entraran y me encontraran ya sentada, organizada, con mis documentos abiertos y el portátil encendido. Quería que sintieran esa incomodidad de llegar los últimos a su propio territorio. Marcela fue la primera. Se detuvo en la puerta al verme, abriendo los ojos por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. Me saludó con un frío gesto de cabeza y se sentó al otro lado de la mesa, lo más lejos posible de mí. Rodrigo entró poco después, con la corbata torcida y la frente perlada de sudor a pesar del aire acondicionado. Intentó esbozar una sonrisa que no le llegaba a los ojos y murmuró un buenos días que sonó más a pregunta. Pedro llegó el último, arrastrando los pies, con esa postura de quien va a su propio juicio pero finge tener el control. Nadie preguntó nada. Nadie se atrevió a expresar lo que todos pensaban. ¿Por qué está aquí? ¿Qué quiere el director ejecutivo con ella? ¿Qué hemos perdido? A las 10 en punto, la puerta se abrió. No era solo el director general. Eran 3 personas. Él, un hombre alto, canoso, con una presencia que llenaba el espacio incluso estando quieto. La auditora jefe, una mujer asiática con gafas finas que llevaba una tableta como si fuera un arma. Y el director jurídico internacional, brasileño, pero que llevaba 15 años viviendo en Nueva York y hablaba portugués con un acento americano. El director general me miró directamente y sonrió. No esa sonrisa corporativa que se ve en las revistas. Una sonrisa genuina. Una sonrisa de reconocimiento. Como si volviera a ver a una vieja conocida después de mucho tiempo. Me tendió la mano y pronunció mi nombre completo. No, la chica del pelo diferente. No, nuestra doña Flor. Mi nombre. Con mi apellido. Con respeto.
Le estreché la mano y sentí algo que no había sentido en esa oficina en 5 años. Dignidad. Se sentó a la cabecera de la mesa y fue directo al grano. Dijo que la sede central había detectado graves inconsistencias en los informes enviados por la filial brasileña. Proyectos atribuidos a ciertas personas que, en realidad, habían sido desarrollados por otras. Decisiones estratégicas atribuidas a directores que simplemente firmaban documentos preelaborados. Resultados impresionantes que aparecían sin una autoría clara, como si hubieran surgido de la nada. El auditor abrió la tableta y comenzó a proyectar en la pantalla de la sala. Hojas de cálculo. Gráficos. Correos electrónicos. Todo organizado cronológicamente. Cada proyecto tenía 2 versiones. La oficial, con el nombre de la persona que recibió el crédito, y la real, con el registro de quien realizó el trabajo. Fechas. Horas. Firmas digitales. Metadatos que no mienten. Mi nombre aparecía por todas partes. En todas y cada una de ellas. El silencio en la habitación era tan denso que podía oír la respiración agitada de Rodrigo. Marcela estaba pálida, apretando el bolígrafo con tanta fuerza que pensé que iba a romperlo. Pedro miraba fijamente la pantalla como si estuviera viendo una película de terror donde él era el monstruo. El director general continuó. Dijo que esto no era solo una cuestión de ética. Era robo intelectual. Era sabotaje institucional. Era un patrón de conducta que ponía en peligro la credibilidad de toda la empresa. Y que la empresa matriz no lo toleraría. Entonces se volvió hacia mí y me hizo la pregunta que yo llevaba 5 años esperando hacerle. ¿Por qué nunca lo denunciaste? Respiré hondo. No por nervios, sino porque sabía que esa respuesta lo definiría todo. Podría haber gritado, podría haber llorado, podría haber desatado toda la ira acumulada. Pero las mujeres como yo aprendemos pronto que la verdadera fuerza no reside en el volumen de la voz, sino en la claridad de las palabras. Dije que hacer acusaciones sin pruebas se consideraría victimismo. Que quejarse sin fundamento se vería como incompetencia. Que las mujeres negras, especialmente las mayores, no tienen derecho a ser escuchadas solo con palabras. Necesitamos pruebas. Documentos. Testigos que no puedan ser ignorados. Así que lo reuní todo. Pacientemente. En silencio. Mientras se burlaban de mi peinado y plagiaban mi trabajo, construí el caso que los destruiría. El director general asintió lentamente, como si cada una de mis palabras confirmara algo que ya sospechaba. Miró a Marcela, luego a Rodrigo, después a Pedro. Y solo pronunció una frase. Tienes hasta el final del día para presentar tus alegaciones por escrito. Pero todos sabíamos que no había defensa posible. Las cifras estaban ahí. La verdad había salido a la luz. Y por primera vez en ese cargo, no fui invisible. Tras finalizar la reunión, nadie se marchó de inmediato. Era como si el suelo se hubiera convertido en arenas movedizas, y cualquier movimiento brusco pudiera hundirlos aún más. Marcela cerró su portátil con un clic seco, cuyo sonido resonó en la habitación vacía. Rodrigo se pasó la mano por la cara varias veces, como intentando despertar de una pesadilla. Pedro se quedó sentado, mirando sus manos como si no pertenecieran a nadie. Fui la primera en levantarme. No corrí. No huí. Caminé hacia la puerta con la misma calma de siempre, esa calma que durante años habían confundido con resignación. Pero antes de irme, me giré. Solo un instante. El suficiente para encontrarme con sus miradas. Y en ese instante, vi. No ira. No odio. Algo peor. Vergüenza. Esa profunda vergüenza que surge al darte cuenta de que fuiste demasiado pequeño para reconocer la grandeza de otra persona. Regresé a mi escritorio y seguí con mi jornada. Respondí correos electrónicos. Terminé informes. Tomé mi café en mi taza de siempre. Pero algo había cambiado en el ambiente. La gente me miraba de otra manera. No con lástima. No con curiosidad. Con respeto. Ese respeto silencioso que no necesita palabras porque se basa en hechos innegables. En el pasillo, la nueva becaria, una chica negra con largas trenzas a la que siempre veía almorzando sola, me detuvo. No dijo nada. Solo sonrió. Una sonrisa pequeña y discreta, pero cargada de significado. Como si lo supiera. Como si, de algún modo,
La noticia ya se hubiera extendido por los rincones invisibles de la oficina, esos lugares donde la gente, constantemente ignorada, intercambia miradas y se entiende sin necesidad de hablar. Es en este punto cuando muchos sienten el impulso de apoyar esta causa, dejando una señal silenciosa de que el mensaje les ha conmovido. Porque esta historia no trata de venganza. Nunca lo hizo. Trata de justicia. Trata del momento en que la verdad finalmente alcanza a las mentiras y las desmantela poco a poco, sin prisas, sin dramatismos, solo con la fuerza devastadora de los hechos. Esa tarde recibí 3 correos. El primero era de Marcela. Se disculpaba. No por las bromas. No por tocarme el pelo sin permiso. Sino por cualquier malentendido que pudiera haber ocurrido. Malentendido. Como si robar el trabajo de alguien fuera un simple accidente de comunicación. Lo leí y lo borré sin responder. La segunda carta era de Rodrigo. Más larga. Más desesperada. Decía que siempre me había admirado, que reconocía mi talento, que nunca había tenido intención de hacerme daño. Mentiras envueltas en miedo. Podía sentir el pánico entre líneas, el terror a perder su trabajo, su reputación, el sueldo que le permitía mantener su casa en la urbanización cerrada y su coche importado. Yo también perdí el conocimiento. El tercero era de Pedro. Breve. Solo 2 líneas. No sabía que era tan grave. Lo siento. Casi me reí. ¿No sabía que robar ideas era grave? ¿No sabía que borrar el nombre de alguien y reemplazarlo por el tuyo era grave? ¿O no sabía que un día lo atraparían? No respondí a ninguna. Porque la verdad es que esas disculpas no eran para mí, sino para sí mismas. Intentos desesperados de suavizar la culpa, de transformar años de falta de respeto en un malentendido subsanable. Pero lo hecho está. Solo quedan las consecuencias. Al final del día, recibí un correo del director general. Quería programar una reunión privada. Solo nosotros 2. Para hablar de mi futuro en la empresa. Claro. Esa palabra sonaba extraña. Durante 5 años, no tuve futuro allí. Tuve un presente eterno de invisibilidad y falta de respeto. Pero ahora, de repente, tenía un futuro. Acepté la reunión. No porque tuviera que hacerlo, sino porque me la merecía. Merecía escuchar lo que tenía que decir. Merecía ocupar ese espacio no como un favor, no por cumplir una cuota, sino como la profesional que siempre he sido. Como la mujer que conseguía resultados mientras otros se dedicaban a hacer chistes. Salí de la oficina esa noche y el cielo estaba naranja. Una de esas puestas de sol que parecen irreales, tan hermosas. Me detuve un instante en la acera, simplemente contemplándola. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin una carga sobre mis hombros. No porque la lucha hubiera terminado, sino porque, finalmente, después de tanto tiempo borrada de mi memoria, había vuelto a la vida. Y lo que vino después no se trataba solo de mí. Se trataba de todas las mujeres que seguían invisibles en sus mesas, en silencio, reuniendo fuerzas. Esperando el momento oportuno. Porque siempre llega. Siempre. La reunión con el director general tuvo lugar el lunes siguiente. No en la sala acristalada. En su despacho, un espacio privado en la última planta, con estanterías repletas de libros que parecían haber sido leídos y un enorme ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Me ofreció café. No de máquina. Café de verdad, servido en taza de porcelana, con ese aroma que impregna la estancia. Me senté en el sillón de cuero y esperé. No con ansiedad, sino con curiosidad. Porque, por primera vez en 5 años, me encontraba en una habitación donde mi presencia había sido solicitada, no tolerada. Comenzó diciendo que había leído todos mis proyectos. No los resúmenes oficiales, sino los archivos originales. Las propuestas completas que yo había presentado y que fueron diluidas, modificadas y republicadas con otras firmas. Dijo que había encontrado ideas brillantes enterradas en carpetas olvidadas, estrategias visionarias que podrían haber ahorrado millones si se hubieran implementado a tiempo. Pero no fue así. Porque provenían de mí. Hizo una pausa. Me miró con esa expresión de quien está a punto de decir algo importante y quiere asegurarse de que lo escuchen. Y entonces me preguntó por qué me había quedado. ¿Por qué no me había ido?
¿Por qué una profesional de mi talla había aceptado quedarse en un lugar que claramente no me valoraba? Podría haber dado una respuesta sencilla. Podría haber dicho que necesitaba el sueldo, que el mercado laboral estaba difícil, que a las mujeres de mi edad no les resulta fácil encontrar trabajo. Todas esas respuestas habrían sido ciertas, pero no habrían sido completas. La verdad es que me quedé porque sabía que esta conversación llegaría algún día. No porque sea adivina, sino porque la injusticia deja huellas. Siempre las deja. Y esas huellas, tarde o temprano, llevan a alguien hasta el origen. Solo necesitaba asegurarme de que, cuando llegara esa persona, encontrara pruebas irrefutables. No acusaciones, no quejas. Hechos documentados y organizados, imposibles de ignorar. Se lo dije. Y vi algo cambiar en sus ojos. No era lástima. Era algo más raro. Reconocimiento. El tipo de reconocimiento que se le da a alguien que jugaba al ajedrez cuando todos pensaban que jugaba a las damas. Se reclinó en su silla y fue directo al grano. Dijo que Marcela había sido despedida. Que Rodrigo había sido degradado y trasladado a otra sucursal, a un puesto administrativo sin contacto con clientes. Que Pedro había sido despedido con justa causa. Y que la empresa estaba reestructurando toda su jerarquía en Brasil. Y entonces llegó la pregunta que no esperaba. Quería saber si aceptaría dirigir el departamento. No como gerente, sino como director. Con autoridad real, con mi propio equipo, con presupuesto y autonomía para implementar las estrategias que había desarrollado y que llevaban años olvidadas en archivos digitales. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio inundara la habitación. Porque ese silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra apresurada. Decía que no estaba desesperada. Que no iba a aceptar cualquier cosa con tal de obtener un puesto más alto. Que, incluso después de todo, aún tenía la suficiente dignidad para juzgar si ese lugar merecía mi talento. Él lo entendió. Guardó silencio. Esperó. Pregunté si la empresa estaba dispuesta a realizar cambios reales. No solo ascenderme para aparentar diversidad, sino a crear un entorno donde otras mujeres como yo no tuvieran que conservar pruebas durante 5 años para ser tomadas en serio, donde el talento fuera reconocido independientemente del color de piel, el tipo de cabello o la edad que figurara en el documento. Dijo que sí. Precisamente por eso habían hecho la auditoría. La empresa matriz había detectado un patrón tóxico que se repetía en varias sucursales y Brasil era el caso más grave. Me dijo que tenía carta blanca para reestructurar procesos, contratar personal y cambiar la cultura organizacional. Miré por la ventana. Abajo, la ciudad bullía de actividad. La gente iba y venía apresurada, cada uno cargando con sus propias batallas invisibles. ¿Cuántos de ellos serían como yo? ¿Cuántos estarían, en ese preciso instante, tragándose las humillaciones, reuniendo fuerzas, esperando su momento? Me volví hacia él y acepté. No con entusiasmo exagerado. No con falsa modestia. Simplemente con la certeza de quien siempre supo que merecía estar allí. Y que, finalmente, tras tanto tiempo nadando contra la corriente, podría mostrar hacia dónde debía fluir el río. Pero al estrechar esa mano y sentir el peso de la nueva responsabilidad, supe que la historia no había terminado. Porque allá abajo, en el piso de abajo, todavía había gente que había visto a Marcela marcharse con su caja de pertenencias. Que había oído los rumores sobre Rodrigo. Que sabía que algo importante había ocurrido, pero aún no lo comprendía del todo. Y esa gente esperaba. Observaba. Decidía de qué lado ponerse. Porque todo cambio trae consigo resistencia. Y yo estaba a punto de descubrir quién estaba realmente dispuesto a cambiar y quién intentaría que todo siguiera igual. Mi primera semana como director fue silenciosa. No era el silencio del respeto, sino el silencio de la espera. La gente me saludaba en los pasillos con sonrisas calculadas, miradas que duraban medio segundo menos de lo debido. Había algo en el aire, una tensión palpable, como si todos contuvieran la respiración, esperando a ver qué iba a hacer. No hice nada. No de inmediato. Pasé los primeros días simplemente observando. Asistiendo a reuniones de las que ni siquiera sabía que existían. Leyendo informes que nunca llegaron a mi antiguo escritorio. Descubriendo una compleja red de decisiones tomadas a puerta cerrada,
donde el verdadero poder fluía mientras el resto fingíamos trabajar democráticamente allá abajo. Y fue en esa observación donde me di cuenta de algo inquietante. La estructura que permitió que robaran mi trabajo durante 5 años no la habían creado Marcela, Rodrigo ni Pedro. Ellos eran meros síntomas. El problema era más profundo. Estaba en los procesos invisibles, en la dinámica tácita, en ese código silencioso que todos entendían pero cuya existencia nadie admitía. Estaba Sandra, de contabilidad, que siempre apartaba la mirada cuando pasaba. La misma Sandra que veía almorzando con Marcela todas las semanas, riendo a carcajadas y compartiendo secretos en susurros. Estaba Fernando, el supervisor de logística, que nunca me saludaba, pero tenía la extraña costumbre de aparecer en las reuniones donde yo estaba y anotar todo lo que decía. No porque estuviera de acuerdo, sino porque yo estaba planificando todo, buscando fallos, esperando el momento oportuno para aprovecharlos. Comprendí entonces que mi ascenso no había solucionado nada. Solo había cambiado las reglas del juego. Antes podían ignorarme. Ahora necesitaban enfrentarme. Y enfrentarme significaba encontrar maneras de desacreditarme, de demostrar que no merecía estar allí, que mi ascenso se debía a la suerte, a la política o a cualquier cosa menos a mi competencia. El jueves recibí un correo electrónico anónimo, sin remitente identificable. Solo un breve mensaje: ten cuidado en quien confías. No todos quieren que tengas éxito aquí. Lo leí 3 veces. No con miedo, sino con claridad. Porque ese mensaje confirmaba lo que ya sabía. La batalla no había terminado con la reunión con el director ejecutivo, simplemente había cambiado de escenario. Programé una reunión con todo el equipo para el lunes siguiente. No les dije de qué iba a hablar. Simplemente los convoqué. Una sala grande, todos presentes, sin excepción. Cuando llegué, reinaba un silencio absoluto. 23 personas estaban sentadas allí, mirándome como si fuera un enigma que debían descifrar antes de que fuera demasiado tarde. Empecé diciendo que sabía perfectamente lo que muchos estaban pensando, que no merecía ese puesto, que lo había conseguido gracias a auditorías, política, a estar en el lugar y el momento adecuados. Lo dije mirando directamente a los ojos de cada persona, dejando claro que lo sabía, que no era ingenua, que entendía las reglas del juego mejor de lo que ellos imaginaban. Y entonces hice algo inesperado. Les pedí a todos los presentes que describieran un proyecto que hubieran desarrollado en los últimos 6 meses. Algo que hubieran creado desde cero. Algo que pudieran considerar verdaderamente suyo. El silencio que siguió fue incómodo. Porque muchos de los presentes no tenían respuestas. Habían cumplido órdenes. Habían seguido manuales. Habían firmado documentos. Pero crear, innovar, arriesgarse, eso era territorio desconocido. Sandra intentó hablar sobre un informe trimestral. Le pregunté si había propuesto algún cambio en la metodología, o si simplemente había repetido el formato del año anterior. Se sonrojó y murmuró algo sobre seguir las normas establecidas. Fernando mencionó una reorganización del inventario. Le pregunté si la idea había sido suya o del proveedor que sugirió el nuevo sistema. Desvió la mirada. No hice esto para humillar a nadie. Lo hice para mostrar la diferencia entre ocupar espacio y crear valor. Entre estar presente y marcar la diferencia. Porque durante 5 años me trataron como a alguien que solo ocupaba espacio. Y ahora, en esa sala, les demostraba a todos que la diferencia entre nosotros no era el color, la edad ni la apariencia. Era la esencia. Concluí la reunión diciendo que, a partir de ese momento, cada persona sería juzgada por lo que creara, no por lo que aparentara ser. Que reconocería el verdadero talento, sin importar su origen. Pero que también desenmascararía la mediocridad, por mucho tiempo que se hubiera disfrazado de competencia. Salí de la habitación sin esperar reacción. Sin mirar atrás. Porque los verdaderos líderes no necesitan comprobar si lo siguen. Simplemente caminan en la dirección correcta y confían en que quienes deban seguirlos encontrarán su camino. Pero al regresar a mi oficina, sentí el verdadero peso de la responsabilidad. No solo por mí, sino por todas las personas que seguían invisibles, en silencio, reuniendo fuerzas. Había abierto una puerta. Ahora debía asegurarme de que no se cerrara de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. 2 semanas después de la reunión,
Empecé a recibir correos electrónicos. No de los que se habían mostrado reacios, sino de quienes habían permanecido en silencio. La becaria de las largas trenzas me escribió preguntándome si podía ser su mentora. Me dijo que tenía ideas para mejorar la atención al cliente, pero que nunca sabía cómo presentarla sin que la ignoraran. Acepté. Quedábamos para tomar un café todos los martes por la mañana. Un analista junior, un joven afroamericano de unos 30 años que trabajaba en informática y al que apenas conocía, se presentó en mi oficina con un proyecto de automatización completo que había desarrollado por su cuenta, en su tiempo libre, y que nunca le había mostrado a nadie porque pensaba que no lo tomarían en serio. Leí el proyecto entero. Era brillante. Lo implementamos en 3 meses. Lo ascendieron en 4. Pero no todo fue color de rosa. Sandra empezó a difundir rumores. Decía que yo estaba creando un club exclusivo que solo ascendía a gente como yo, que la empresa había cambiado un tipo de favoritismo por otro. Los rumores llegaron al director general. Me llamó para charlar. No por desconfianza, sino por curiosidad. Le mostré las cifras. La productividad del departamento había aumentado un 18%. Las nuevas ideas se habían triplicado. Los proyectos que llevaban meses estancados se completaron en semanas. Y, lo más importante, la rotación de personal había disminuido. Quienes habían solicitado traslados a otros departamentos de repente querían quedarse. Porque, por primera vez, sentían que su opinión importaba. Miró los datos y sonrió. Dijo que Sandra había dimitido. Que no soportaba trabajar en un entorno donde los resultados importaban más que las apariencias. No sentí lástima. Sentí alivio. Porque cada persona que se marchaba por no adaptarse a la verdadera meritocracia era un puesto libre para alguien que realmente merecía estar allí. Trasladaron a Fernando. No porque yo lo pidiera, sino porque cuando se sacan a la luz procesos que antes se hacían en secreto, ciertas personas simplemente ya no pueden operar. Era bueno en política, pero pésimo en producción. Y en un departamento donde yo medía la contribución real, no había lugar para alguien que solo fingía estar ocupado. 3 meses después de mi ascenso, el departamento era completamente distinto. No porque hubiera despedido a la mitad del personal, sino porque la mitad había renunciado por su propia voluntad. No podían funcionar en un sistema donde ya no podían atribuirse méritos ajenos, donde ya no podían delegar trabajo a otros y llevarse las recompensas, donde ya no podían sobrevivir únicamente gracias a su labia y sus contactos. ¿Y los que se quedaron? Empezaron a prosperar. Personas cuya existencia desconocía de repente presentaban proyectos, proponían soluciones y dirigían reuniones. Una mujer asiática de unos 40 años, que había trabajado en diseño durante 7 años y a la que nunca habían invitado a participar en sesiones de lluvia de ideas, creó una campaña visual que aumentó nuestra participación en un 32%. Le pregunté por qué nunca lo había propuesto antes. Me respondió que sí lo había hecho. Varias veces. Pero nadie la había escuchado. Escuché. Y lo implementé. Y di el crédito correspondiente. Y me aseguré de que todos supieran de dónde provenía esa brillante idea. Fue entonces cuando comprendí el verdadero poder de estar en esa posición. No se trataba de venganza. Nunca lo fue. Se trataba de abrir puertas que estaban cerradas para quienes tenían la llave, pero nadie les permitía usarla. Se trataba de crear el tipo de entorno que yo había necesitado durante 5 años y que nunca tuve. Se trataba de garantizar que la próxima mujer negra que se uniera a esa empresa no tuviera que reunir pruebas durante 5 años para ser tomada en serio. Empecé a recibir mensajes de otras sucursales. Mujeres preguntándome cómo lo había logrado, cómo lo había soportado, cómo había transformado la humillación en estrategia. Y les respondí a todas. Porque sabía que mi historia no era única. Era solo la que había alcanzado un clímax público. ¿Cuántas otras estarían ocurriendo en ese momento en oficinas de todo el país? Si alguna vez has vivido algo similar, si alguna vez te has sentido invisible en un lugar que exigía tu presencia pero negaba tu valía, deja un comentario. Porque estas historias necesitan ser contadas. Necesitan ser escuchadas. No para generar ira, sino para infundir valor en quienes aún guardan silencio, reuniendo fuerzas, esperando su momento. 6 meses después de la auditoría, recibí una invitación.
La empresa matriz quería que presentara mi modelo de gestión a todas las demás sucursales en Latinoamérica. Querían convertir lo que había hecho en Brasil en un estándar para toda la compañía. Yo, que 6 meses antes era la mujer del pelo rubio platino, ahora era un referente continental en liderazgo. Pero antes de aceptar, puse una condición. Quería que todas las mujeres y personas no blancas de las sucursales fueran entrevistadas individualmente. Quería saber cuántas estaban viviendo lo mismo que yo. Cuántas tenían talento oculto. Cuántas estaban siendo invisibilizadas. Porque si iba a presentar un nuevo modelo, necesitaba asegurarme de que no se quedara solo en el papel. Necesitaba estar segura de que se estaba produciendo un cambio real. Aceptaron. Y mientras me preparaba para la presentación, repasé mi trayectoria. Desde las bromas sobre mi pelo hasta liderar la transformación de una empresa continental. Y pensé en todas las veces que quise rendirme. En todas las veces que el silencio me pesó demasiado. En todas las veces que pensé que quizá tenían razón, que quizá de verdad no era lo suficientemente buena. Pero los números no mienten. Los resultados no mienten. Y finalmente, después de tanto tiempo siendo juzgada por todo menos por mi competencia, demostré que siempre había sido exactamente quien decía ser. Solo necesitaba a alguien que tuviera el valor de mirarme. La presentación tuvo lugar en Buenos Aires, en un auditorio con 200 personas. Directores de todas las sucursales, gerentes regionales, representantes de la sede central. Estaba solo en el escenario, con un micrófono en la mano y una enorme pantalla detrás que proyectaba datos que había recopilado durante meses. Datos fríos que contaban historias conmovedoras. Gráficos que mostraban talento desperdiciado. Estadísticas que revelaban patrones de exclusión tan evidentes que era imposible ignorarlos. Comencé contando mi historia. No con autocompasión, sino con hechos. 5 años de invisibilidad. Proyectos robados. Bromas disfrazadas de halagos. Y luego mostré lo que sucedió cuando alguien, por fin, se fijó en los datos en lugar de en mi color de piel o la textura de mi cabello. Un aumento del 18% en la productividad. Un 32% de compromiso. La rotación de personal se redujo a la mitad. Pero no me detuve ahí. Presenté los resultados de las entrevistas que la empresa había realizado en otras sucursales. El 63% de las mujeres no blancas reportaron que sus ideas habían sido ignoradas en las reuniones. El 47% afirmó que su trabajo había sido atribuido a otra persona. El 81% dijo que nunca habían sido consideradas para ascensos, a pesar de estar más cualificadas que sus compañeras que sí los obtuvieron. El silencio en el auditorio era ensordecedor. Porque las cifras no se pueden refutar con excusas. No se pueden suavizar con un esa no era la intención o un estás exagerando. Las cifras son crueles en su honestidad. Y esas cifras indicaban que la empresa tenía un problema sistémico que costaba millones en talento desperdiciado. Concluí la presentación con un reto. Les pedí a todos que pensaran en alguien de su departamento con un potencial sin explotar. Alguien que siempre cumplía con sus responsabilidades, pero nunca recibía el reconocimiento que merecía. Alguien con ideas que nunca había tenido la oportunidad de presentar. Y luego les pedí que le dieran a esa persona una oportunidad real. No una oportunidad basada en su desempeño. Una oportunidad genuina. Con recursos. Con apoyo. Con el reconocimiento que se merece. Bajé del escenario sin esperar aplausos. Porque no quería fingir humildad. Quería generar incomodidad. Esa clase de incomodidad productiva que obliga a la gente a mirarse al espejo y reconocer lo que fingían no ver. 3 personas se me acercaron durante el descanso. Una era una directora chilena, una mujer blanca de unos 50 años, con los ojos rojos. Me dijo que se había dado cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que yo le había descrito. Que tenía una analista negra en el equipo que siempre aportaba soluciones, pero que inconscientemente la ignoraba, prestando más atención a las voces que le resultaban más familiares. Me pidió consejos sobre cómo cambiar. Se lo di. Un gerente mexicano, un hombre negro mayor que yo, me dio las gracias. Me dijo que había pasado 30 años intentando demostrar su valía y que, por primera vez, alguien había expresado con palabras lo que siempre había sentido pero nunca había podido articular.
Me comentó que usaría mi presentación como base para una conversación con su propio consejo de administración. Y una joven pasante peruana, indígena, con ojos asustados pero decididos, me preguntó si algún día ella también podría estar en ese escenario. La miré y me vi a mí misma 25 años atrás, llena de sueños y miedo a partes iguales. Le dije que sí, que podía, pero que el camino no sería fácil, que tendría que ser el doble de buena para recibir la mitad del reconocimiento, que tendría que guardar pruebas, que necesitaría paciencia estratégica, y que al final, si no se rendía, no solo estaría en el escenario, estaría redefiniendo quién merecía estar allí. Regresé a Brasil un viernes por la noche. El avión estaba casi vacío. Me senté junto a la ventana y vi cómo las luces de la ciudad se desvanecían bajo nosotros mientras ascendíamos. Pensé en todas las personas que me habían escuchado, en aquellas que se habían reconocido en mi historia, en aquellas que se habían dado cuenta de que formaban parte del problema, en aquellas que aún se resistían, negándose a aceptar que necesitaban cambiar. Y pensé en la becaria peruana. En esos ojos asustados pero decididos. ¿Lo lograría? ¿Lo permitiría el sistema? ¿O estaría donde yo estaría dentro de 25 años, reuniendo pruebas, guardando silencio, esperando el momento oportuno? Esa pregunta me atormentó durante todo el vuelo. Porque mi victoria individual no significaba que el sistema hubiera cambiado. Solo significaba que había encontrado un resquicio legal y había logrado salirme con la mía. ¿Pero qué pasa con las miles de mujeres que no tendrían tanta suerte? ¿Quiénes no tendrían un director ejecutivo dispuesto a auditarlas? ¿Quiénes no trabajarían para empresas lo suficientemente grandes como para contar con recursos para la investigación? Había abierto una puerta. Pero una puerta abierta no significa mucho si no hay un camino sostenible al otro lado. Si todas las mujeres tienen que librar la misma batalla solas, reunir las mismas pruebas, esperar los mismos 5 años, entonces no habré cambiado nada. Solo habré sobrevivido. Y sobrevivir ya no bastaba. Porque ahora que tenía voz, tenía una responsabilidad. La responsabilidad de usar esa voz no solo por mí, sino por todos aquellos que aún guardaban silencio. Por todos aquellos a quienes aún se les juzgaba por la textura de su cabello en lugar de por la calidad de su trabajo. Por todos aquellos que aún eran invisibles en salas llenas de gente. El avión aterrizó. Tomé mi maleta. Encendí mi celular. Tenía 17 correos electrónicos. Invitaciones para dar charlas en conferencias. Solicitudes de entrevistas. Propuestas de consultoría. Mi historia se había filtrado más allá de la empresa. Se estaba haciendo pública. Y con la visibilidad pública llegó algo que no había previsto. Exposición. Riesgo. La posibilidad de que quienes no estuvieran de acuerdo con lo que habían visto intentaran desacreditar todo lo que había construido. Porque la verdad sobre los sistemas que desafían es simple. El sistema no muere en silencio, sino que contraataca. Y yo estaba a punto de descubrir cómo. La contraofensiva comenzó 2 semanas después. Un artículo en una revista de negocios cuestionaba si mi ascenso se había basado en méritos propios o en presiones políticas de la sede central para mejorar las estadísticas de diversidad. El texto estaba cuidadosamente redactado, lleno de eufemismos y preguntas retóricas, pero el mensaje era claro: no merecía estar donde estaba. El artículo citaba fuentes anónimas. Excompañeros que decían que siempre había sido conflictiva, que tenía dificultades para trabajar en equipo y que mi ascenso había provocado divisiones en el departamento. Reconocí el estilo. Eran las mismas tácticas que se han usado desde siempre para silenciar a mujeres competentes, cuestionar la competencia cuando los resultados son innegables, atacar el carácter cuando las cifras hablan por sí solas. Leí el artículo 3 veces. No con ira, sino estratégicamente. Porque sabía que esto era solo el principio. Cuando se alteran las estructuras de poder, el poder se defiende. Y la primera línea de defensa siempre es la misma: desacreditar a cualquiera que se atreva a desafiarlo. Llamé al director general. Le pregunté si había visto el artículo. Dijo que sí. Le pregunté si creía lo que estaba escrito. Guardó silencio unos segundos. Ese tipo de silencio que dice más que 1000 palabras. Y luego respondió que no. Que los números no mienten y que los míos eran demasiado contundentes como para ignorarlos. Pero también admitió algo que me heló la sangre.
Dijo que la empresa matriz estaba bajo presión, que algunos accionistas cuestionaban los cambios abruptos, que corrían rumores de que la empresa priorizaba su agenda social sobre los resultados financieros. Agenda social. Como si reconocer el talento fuera caridad. Como si brindar oportunidades a quienes siempre han sido excluidos fuera un favor y no una reparación de una injusticia histórica. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi oficina. Abajo, la ciudad bullía de actividad. Millones de personas vivían sus vidas, libraban sus batallas, la mayoría invisibles para el resto del mundo. ¿Cuántas tendrían historias parecidas a la mía? ¿Cuántas estarían siendo cuestionadas, desacreditadas, teniendo que demostrar su valía 1000 veces, mientras que otras solo tenían que demostrarla una vez? Decidí hacer lo que siempre hago: documentar. Recopilé todos los informes de los últimos 8 meses. Recopilé datos sobre productividad, compromiso, innovación y retención de talento. Los comparé con los mismos periodos de años anteriores, cuando Marcela, Rodrigo y Pedro aún estaban al mando. Las cifras eran innegables. Todo había mejorado. No solo un poco, sino muchísimo. Le envié todo al director general con un mensaje sencillo: si la sede central quiere datos, aquí los tienen. Si quieren cuestionar mi competencia, que lo hagan basándose en hechos, no en fuentes anónimas que tienen miedo de dar la cara. Respondió en 15 minutos. Dijo que usaría esa información en la próxima reunión con los accionistas y que me preparara, porque probablemente me pedirían que la presentara en persona. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por una extraña mezcla de indignación y agotamiento. Indignación porque, incluso después de todo, incluso con pruebas irrefutables, aún tenía que defenderme. Agotamiento porque comprendí que esta lucha nunca terminaría, que cada victoria traería consigo un nuevo desafío, que cada puerta abierta sería puesta a prueba por alguien que querría cerrarla de nuevo. Pensé en la becaria de trenzado a la que estaba asesorando. La semana anterior me había mostrado un proyecto. Brillante. Innovador. Justo el tipo de idea que habría pasado desapercibida si se la hubiera presentado a cualquier otra persona antes que a mí. La implementé. Le di todo el mérito. Vi la sonrisa en su rostro cuando anuncié en la reunión del equipo que la iniciativa había sido suya. Pero entonces pensé, ¿y si ya no estuviera allí? ¿Y si el contraataque funcionara? ¿Y si la empresa matriz decidiera que era más fácil volver al statu quo que lidiar con la presión de los accionistas conservadores? Esa chica volvería a ser invisible. Y todos los demás a quienes ayudé a salir adelante regresarían a las sombras. Esta posibilidad me quitaba el sueño más que cualquier artículo. Porque por fin comprendí que mi batalla ya no era solo mía. Se había vuelto más grande. Se había convertido en un símbolo. Y los símbolos, cuando caen, se llevan consigo la esperanza. A la mañana siguiente, llegué a la oficina y encontré un sobre en mi escritorio. No tenía remitente. Dentro, una carta escrita a mano. La letra era temblorosa, pero legible. Era de una mujer que trabajaba limpiando el edificio. Decía que me veía todos los días, que había leído sobre mí, que quería darme las gracias. No por mí en concreto, sino por existir. Por demostrar que personas como ellas podían ocupar espacios que siempre parecían inalcanzables. Terminó la carta diciendo que tenía una hija de 17 años. Que su hija quería ir a la universidad, pero tenía miedo. Miedo de no encajar. Miedo de ser la única. Miedo de pasar por lo que tantos pasan. Pero que, después de escuchar mi historia, la chica había decidido intentarlo. Porque si yo pude, tal vez ella también. Leí esa carta 5 veces. Y lloré. No de tristeza, sino de responsabilidad. Porque me di cuenta de que había gente que ni siquiera conocía, que había depositado sus esperanzas en mí. Y que si me rendía, no solo me estaría rindiendo conmigo misma, sino también con ellos. Guardé la carta en el cajón. Y decidí que, sin importar cuántos artículos se escribieran, cuántas fuentes anónimas me atacaran, cuántos accionistas me cuestionaran, no iba a ceder. Porque algunas batallas no se tratan de una victoria personal, sino de allanar el camino para quienes vienen después. Y ese camino, me había jurado a mí misma, no se cerraría mientras tuviera la fuerza para mantenerlo abierto. La reunión con los accionistas estaba prevista para 2 semanas después. Y yo pensaba llegar preparado. No solo con datos,
sino con la certeza de que algunas batallas valen la pena, incluso con las cicatrices que dejan a su paso. La junta de accionistas tuvo lugar en una sala acristalada en la última planta de la sede central en Sao Paulo. 16 personas estaban sentadas alrededor de una mesa de mármol. Hombres con trajes oscuros, mujeres con impecables blazers, todos con la postura de quienes están acostumbrados a decidir el destino de miles con un simple gesto. Yo era la única persona negra en esa sala. La única con el pelo rizado. La única que no parecía pertenecer a ese club silencioso del poder. El director general me presentó. Habló de los resultados, de las cifras, de la transformación que se había producido bajo mi liderazgo. Pero lo vi en sus ojos. Escepticismo. Esa duda educada que la gente bien educada usa para disimular la incredulidad. Como si mis resultados fueran una coincidencia. Como si cualquiera pudiera haber hecho lo mismo. Entonces uno de los accionistas, un hombre canoso con un reloj que probablemente costaba más que mi coche, hizo la pregunta que todos se hacían: ¿cómo podemos estar seguros de que estos resultados son sostenibles? De que no son simplemente la consecuencia de una fase de ajuste temporal. Podría haber respondido con más cifras, más gráficos, más proyecciones. Pero decidí hacer algo diferente. Conté la historia de la señora de la limpieza, de la carta, de la hija de 17 años que decidió intentarlo porque yo le había demostrado que era posible. Y entonces pregunté a esa sala llena de poder: ¿cuánto vale una joven que decide creer en su propio potencial? ¿Cuánto vale un talento que ya no se desperdicia? ¿Cuánto vale una empresa donde la gente trabaja porque quiere estar allí, no porque no tenga otra opción? El silencio que siguió fue distinto. No era incomodidad, sino reflexión. Porque no había respondido a su pregunta con datos fríos y objetivos, sino con humanidad. Y la humanidad, descubrí en ese momento, es el lenguaje que incluso quienes ostentan el poder comprenden cuando no les queda otra opción. Una de las accionistas, una mujer de unos 60 años que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante. Dijo que tenía una nieta. Que la joven acababa de graduarse en administración de empresas, pero tenía miedo de entrar en el mercado. Miedo de que no la tomaran en serio. Miedo de pasar años demostrando un valor que debería ser evidente. Y que, después de escucharme, comprendía mejor ese miedo. Y, lo que es más importante, comprendía el precio de ignorarlo. La reunión concluyó con una decisión. La empresa no solo mantendría los cambios, sino que los extendería a todas sus sucursales a nivel mundial. Y yo sería responsable de liderar esta expansión, no como consultor externo, sino como vicepresidente de Cultura y Talento para toda la operación internacional. Salí de aquella habitación y, por primera vez en meses, dejé que las lágrimas cayeran. No delante de ellos, sino en el ascensor vacío, descendiendo 40 pisos hasta la planta baja. Lágrimas de agotamiento, de alivio, de una victoria que parecía imposible 6 meses atrás, cuando yo era simplemente la mujer con el pelo diferente, escuchando risas ahogadas. Regresé a la oficina al día siguiente y lo primero que hice fue buscar a la becaria de las trenzas. Le conté todo, la reunión, el reto, la respuesta, el ascenso. Y entonces dije lo que tenía que decir, que dentro de 20 años, cuando alguien escriba sobre transformaciones corporativas, mi nombre podría aparecer. Pero el verdadero legado no sería mío, sino suyo. Y de todos los que vendrían después. Porque yo abrí la puerta, pero fueron ellos quienes se asegurarían de que nunca volviera a cerrarse. Me abrazó. Y en ese abrazo sentí el peso y la ligereza de todo lo sucedido. El peso de la responsabilidad. La ligereza de la victoria compartida. Hoy, 3 años después de aquel encuentro en el Auditorio de Buenos Aires, dirijo un programa global que ya ha identificado y promovido a más de 200 talentos que antes eran invisibles. 200 personas con talento pero sin voz. Con potencial pero sin espacio. A quienes se les medía por todo menos por lo que realmente importaba. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda esta historia, es porque te ha conmovido de alguna manera. Quizás porque has vivido algo similar. Quizás porque conoces a alguien que lo está viviendo ahora. Quizás porque por fin has comprendido que el talento desperdiciado no es solo una pérdida individual. Es una tragedia colectiva que nos empobrece a todos. Si esta historia te conmovió, dale me gusta.
Porque cada gesto como este es un voto de confianza en las historias que necesitan ser contadas. Comenta qué sentiste, qué aprendiste, qué cambió en tu perspectiva sobre los espacios de poder. Y si quieres seguir conociendo historias de personas que transformaron la humillación en estrategia, la invisibilidad en protagonismo, suscríbete a este canal. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de todas las personas que se niegan a aceptar que su lugar de nacimiento o el color de su piel definan hasta dónde pueden llegar. Por fin mi nombre importa. No porque vaya a alcanzar un puesto de poder, sino porque seré un puente. Y los puentes no existen para quienes los construyen, sino para quienes necesitan cruzarlos. Yo los crucé. Y ahora dedico mis días a asegurar que otros también puedan hacerlo. Porque, al final, no se nos mide por lo que logramos, sino por cuántas puertas dejamos abiertas al partir. ¿Y esas puertas? Permanecerán abiertas. No importa cuántos intenten cerrarlas. Porque una vez que se demuestra que lo imposible es posible, deja de ser imposible. Se convierte simplemente en cuestión de tiempo. Y el tiempo, cuando se tiene paciencia estratégica, siempre juega a favor de quienes están del lado correcto de la historia.